Un pasaje de la Escritura que es como la tesis máxima de la presentación del mensaje cristiano presentado por el apóstol San Pablo. Y cuando el apóstol San Pablo escribe esta carta, la famosa carta a los romanos, él envía esta carta a esta iglesia en Roma, la capital del mundo de aquel tiempo, y allí se había fundado una iglesia con aquellos que fueron esparcidos por la persecución en Jerusalén y llegaron a Roma, y allí empezaron a reunirse, a estudiar las Escrituras y a escuchar el mensaje acerca del Mesías. Así que se fue fundando una iglesia en Roma, la cual Pablo no fundó, pero él tenía la intención de conocerla y conocer los hermanos. Y escribe esta fabulosa carta maravillosa. Y el centro de esa carta es exactamente el Evangelio. Y este Evangelio contiene un mensaje, pero más que un mensaje, es un poder que transforma. Y ese es el título del sermón que quiero compartir con ustedes hoy. Poder que transforma. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, las redes sociales nos transmiten, nos envían mensajes, los medios de información y los pensadores del mundo nos tratan de dar la clave para la felicidad. Y la gente busca la felicidad a través de la brujería, la hechicería, el ocultismo, la religiosidad y la superación personal. Pero ¿qué es realmente ser feliz? Encontrar la felicidad es algo que todo ser humano quiere y a veces la gente no sabe dónde encontrarlo. He tenido la oportunidad de conversar con personas muy académicas, muy estudiosas, muy pensadores. Y cuando uno les comparte el mensaje del Evangelio, como que quedan pensándolo, ¿será posible todo eso? Pues hay un mensaje que es un mensaje que cumple todas las expectativas del ser humano. Ese es un mensaje que hay que transmitir y todos tenemos la responsabilidad de compartirlo. Pero nosotros somos los vendedores de ese mensaje y el mundo es el comprador. Así que la gente necesita comprar la felicidad, encontrar la felicidad. Y a veces no encuentra el vendedor perfecto. Pues nosotros tenemos un mensaje que es tremendamente transformador. Y decía Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, lo siguiente. Cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, obviamente, cuando él va a llegar a Roma, va a llegar allí en calidad de prisionero. Y no por ser un delincuente, sino por predicar la palabra de Dios. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me da vergüenza el Evangelio. No tengo pena. No tengo inseguridad, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En otras palabras, este mensaje está allí, se da, se transmite. ¿Cree o no cree? No creo, listo, no hay problema, pasa a otro. Pero si la persona cree en el Evangelio, dice, es poder de Dios para salvación. Salvación familiar, salvación económica, salvación en las relaciones, salvación para la educación de los hijos, salvación en todas las áreas. Y dice Pablo, porque en aquel entonces el mundo estaba dividido en dos grupos de personas. Los religiosos
y los pensadores, la sabiduría del mundo. Y él dice, yo no me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, ¿para quiénes? Para los judíos. Este mensaje primero vino para la casa de Israel, pero también para los griegos, mucho más allá. Entonces el centro, la cuna de la religiosidad del mundo de aquel entonces era Jerusalén, pero la cuna de la política era Roma y la cuna de la sabiduría en Grecia. Y ahí estaban los 3 puntos del mundo. Y Pablo dice, esta salvación es para los judíos primeramente y segundo para los griegos. Porque en el Evangelio, y este es el centro del libro de Romanos, la justicia de Dios. A veces nosotros queremos ver justicia en los pueblos, en las naciones, pero no va a haber justicia. Pero la verdadera justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe. Por fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el mensaje del Evangelio tiene un poder que transforma. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de él. Y él tiene que hablar a los judíos, que eran su pueblo, pero también estuvo en la capital del mundo griego, con los sabios, con los filósofos. Y cuando él llega a la ciudad de Corinto, que era una ciudad donde él allí sí tuvo la oportunidad de fundar una iglesia, luego les escribe una carta para expresarles a ellos como griegos por qué este mensaje aparentemente parece una locura, una tontería, pero tiene un poder que transforma. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, llegó ese poder que nos transformó. Y cuando transmitimos este poder a nuestros hijos, les estamos transmitiendo poder para salvación en todas las áreas. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 al 25, Pablo le dice a los corintios y les explica este evangelio qué características tiene y por qué es un mensaje que contiene un poder que transforma. Dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz, ¿parece qué? Parece una tontería a los que van, ¿a dónde? A la perdición. Hay una ruta que lleva a la perdición total del alma, de la vida. Pero este mensaje, dice Pablo, es poder de Dios ¿para quiénes? Para los que vamos por la otra ruta, la ruta de la salvación. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? ¿En qué pararon? ¿Dónde están? ¿Dónde los encontramos? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Los hombres buscan, y hoy en día sí que vemos en las redes sociales tanto conocimiento y tantas cosas. Pero Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad, hablamos hoy, cantamos hoy en su bondad, la bondad de Dios, en su bondad. ¿Bondad es qué? Nació de su corazón, decidió de parte de Él. Nada había en nosotros que motivar, es la bondad. Dios en su bondad dispuso
salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe. Así de sencillo. Aunque este mensaje parezca una tontería, los judíos quieren ver señales milagrosas. Los judíos se centraban en eso. Háganos una señal. A Jesús le decían, háganos milagros. Cuando Él multiplicó el pan y multiplicó los peces y comieron y se saciaron y sobró, la gente lo quiso levantar en hombros y dijeron, este es el tipo que necesitaba el mundo. Y Jesús tuvo que bajarse de allí y abrirse y coger una lancha y perderse. Y luego lo buscaron al otro lado del mar. Y Jesús les dice, ustedes me buscan no por el mensaje, sino porque comieron y se saciaron, tienen la barriga llena. Por eso es que me buscan, no por el mensaje. Entonces los judíos querían ver señales milagrosas. Los griegos no les interesaba tanto eso. Los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría. Entonces esos grandes centros, anfiteatros, eran centros para los grandes oradores del mundo. Se paraban allí ante miles de personas y con su sabiduría, su discusión, todo su lenguaje, convencían a la multitud y la gente enloquecida por la sabiduría. Y Pablo llega a uno de esos lugares a predicar. Pero nosotros anunciamos un Mesías crucificado. ¿Sabe qué significa eso? ¿A quiénes crucificaban los romanos? Todo el que fuera clavado en una cruz, colgado en una cruz, era un maldito. Así que el que estuviera colgado en una cruz, y los romanos lo dejaban colgado ahí por días, en medio de la agonía, para que todo el que pasara tomara escarmienta. Y allí morían colgados en esas cruces. Pero todos eran criminales. Entonces, el mensaje es acerca de un Mesías, un Salvador crucificado. ¿Cómo calaba ese mensaje en el mundo griego? ¿Cómo calaba en el mundo judío? En el mundo romano, cuando los emperadores se autoproclamaban dioses. Esto les resulta ofensivo a los judíos. Era un mensaje ofensivo. Entonces, cuando Pablo le predicaba a los de su propio pueblo, los ofendía con eso. ¿Cómo que un Mesías? Y a los no judíos les parece una tontería. No es fácil compartir este mensaje. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o sean griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Por eso Pablo más adelante decía en sus cartas, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la sabiduría del Señor. Tenemos la condición superior por conocer al Señor. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Así que el Evangelio es poder que transforma vidas. Veamos dos principios fundamentales de lo que Pablo dice aquí. Predicar el Evangelio en ese tiempo, como lo es ahora, obviamente, pero en ese tiempo resultaba bochornoso predicar ese mensaje. En el primer siglo se consideraba un mensaje herético y loco. No me venga con una locura. Vete de aquí, Pablo, otro día te escucharemos. Por poco me persuade, le decían los príncipes.
Así que tenía que ser bochornoso en ese entonces, por dos razones. Primero, se consideraba herético, por cuanto los judíos consideraban que Jesucristo no era el Hijo de Dios, ni mucho menos el Mesías esperado. Porque esperaban un Mesías guerrero que quitara de encima el imperio romano. Así entonces el Evangelio en aquel entonces se convertía en una herejía por tener a Cristo como un personaje central del mensaje del Evangelio. Así que los judíos pensaban que era imposible que el simple hijo de un carpintero pudiera traer salvación a los hombres. Esto era una completa herejía. Pero también era loco, porque los griegos concebían a los dioses como seres apáticos, es decir, seres incapaces de sufrir. ¿Cómo me habla usted de que Jesús sufrió en una cruz? Un Dios no sufre. Y que los seres humanos, cuando son dioses, están distantes de la especie humana. Son superhumanos. Así que los griegos cuestionaban que un semidios, refiriéndose a Cristo, pudiera sufrir la muerte en una cruz romana. Eso era absurdo. Así que para los griegos el sufrimiento era símbolo de debilidad. Entonces, ese mensaje no me llama la atención en el primer siglo. ¿Cómo me va a decir que yo acepte y que reciba a Jesús como mi Salvador o mi Mesías? Si su Dios murió y murió en una cruz y sufrió, ¿cómo predica usted el mensaje en ese tiempo? El sufrimiento era símbolo de debilidad, de inmoralidad, de mortandad. Los dioses no mueren. Así entonces el sufrimiento era algo que no cuadraba en la lógica divina. El sufrimiento no es para los dioses. Así que el Evangelio es considerado por Pablo el centro de nuestra misión, y por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero no era fácil predicarlo en ese entonces. Pero usted y yo fuimos llamados a proclamar este mensaje que es el Evangelio. Ahora, ¿por qué Evangelio? ¿Y por qué es tan importante esto? La palabra Evangelio es una palabra griega que está compuesta de dos vocablos. La palabra eu y ángelo. Y la palabra eu en griego es felicidad. Y ángelo es mensajero o mensaje. De ahí viene ángeles, mensajeros. Entonces, evangelio significa mensaje que produce felicidad. Escucha un griego eso, escucha un romano eso, y escucha un judío, que eran los tres grupos sociales de aquel tiempo. ¿Cómo así que el evangelio produce felicidad? Y es que la felicidad que produce este mensaje se debe al sacrificio de Cristo. Pero ¿cómo puede entrar un Dios débil así, que permite sufrir la debilidad, sufrir la maldición? Y Pablo lo va a explicar después. Cristo Jesús se hizo maldición, se hizo débil, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su debilidad y con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Y eso es lo que va a explicar Pablo con este mensaje tan tremendo que es el Evangelio. Y dice, no solamente Él hizo eso, sino que hizo más que eso. Fue rescatarnos
de una condenación eterna. Entonces él va a hablar del alma. Y para los griegos el alma era muy importante. El espíritu era muy importante. Ellos eran dualistas, el cuerpo y el alma. Y Pablo va a hablar de esa salvación donde el cuerpo muere, pero el alma es eterna y necesita ser salvada. Así que la felicidad que produce el evangelio no es una felicidad momentánea, porque compré un carro nuevo, porque compré un apartamento, o porque me casé, o porque obtuve una buena noticia. No, lo que Pablo está diciendo es que la felicidad que produce el evangelio es un estado permanente. El que tiene al Señor y es salvo es un estado permanente. Lo vive, lo siente permanentemente. Por eso tenemos que vivir en ese estado permanente y no pedir cosas que ya tenemos. Disfrutar lo que Él ya conquistó para nosotros, cantar lo que Él ya conquistó para nosotros, proclamar lo que Él ha hecho y disfrutar todo eso. No es una emoción momentánea. Pablo va a decir, es un estado permanente. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque él quiere decirle, mire, es que el evangelio es un poder que transforma. ¿Por qué? Porque las prácticas religiosas de los judíos, ellos tenían más de 613 leyes para cumplirlas, para comer, para dormir, para levantarse, para el baño, para todo. Jesús suprimió todas esas 600 y pico de leyes, las suprimió en dos cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así de sencillo. Él simplificó las cosas. No las hizo sencillas, porque sencillas no requiere esfuerzo. Las simplificó, porque simplificar las cosas es para facilitar encontrar esto que es el evangelio, la felicidad. Así que las prácticas religiosas judías, sí, la gente iba al templo, sacrificaba a sus animales, hacía todos los rituales y cada año tenían que repetir y repetir y repetir lo que vivimos nosotros en nuestra experiencia católica. Repetir y repetir y repetir, pero no entrábamos en un estado de permanente felicidad, de plenitud. Pero la filosofía griega, que buscaba también la felicidad, tampoco pudo comunicar al ser humano la felicidad. Entonces, algunos filósofos decían, la única manera de ser feliz es quitarme las pasiones sexuales. Y de allí surgió el gnosticismo, de ese pensamiento griego, donde el cuerpo era malo. Entonces algunos, para liquidar esas pasiones, se iban a la orilla del mar o de un río y se castraban. ¿Cuántos de ustedes han visto castrar un marrano? Yo lo he visto y he sentido más dolor que el marrano. Y así lo hacían esos griegos. Vamos a darle vueltas a esto hasta que se desprenda. ¡Pah! Y se arrancaban los testículos. Pero lo hacían porque querían ser libres de las pasiones de la carne. Y luego descubrían, cuando ya cicatrizaba todo, que las pasiones seguían allí. ¿Ya para qué? Por eso Jesús va a decir, es mejor que entre al reino de los cielos sin una mano, sin un pie, que no con todo su cuerpo al infierno, a la perdición total. Pero es que el hombre ha buscado la felicidad en la religión. ¿Cuántos ídolos teníamos nosotros? ¿Cuántos rezos?
cuántas caminadas descalzo, cuántas subidas a las lomas, a las grandes montañas, santuarios, buscando y nada, y nada, y nada, y nada. La religión lo emociona a uno. Hay momentos religiosos que lo pone a uno a llorar, sí. Somos emocionales. Pero la felicidad es una bienaventuranza que solo Cristo Jesús puede dar. Bienaventurados. La palabra bienaventurado significa 7 veces feliz. En otras palabras, plenamente feliz. No necesita nada más. Jesús, por ejemplo, dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Y no es la paz como el mundo la da, sino como mi Padre la da. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Y eso no lo quita nadie. Le pueden quitar todo, pero ese estado permanente de felicidad, la felicidad no depende de tener bienes y propiedades. Es bueno, la plata es buena y tener esto y aquello es bueno. No digo que sea malo, pero la felicidad que da el Señor no la da absolutamente nada. Entonces Pablo exclama aquí en Romanos 1:16, el primer versículo: no me avergüenzo del evangelio. Hay profesiones que le da vergüenza a uno. Hay gente que estudia toda una vida y llega a la cima y descubre que eso no era lo que quería. Entonces estudió, hizo años, maestría, doctorados y todo, y al final resultó vendiendo celulares porque le da más resultado, o le llena más, o resultó siendo bombero, no sé. Pero Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. En estos días que estaba hablando con mi esposa, yo le decía: nosotros dedicamos nuestra vida a predicar este mensaje del evangelio. Y si volviéramos a nacer, lo volveríamos a hacer. Con todas las cosas que hemos vivido. Porque no ha sido color de rosa, no. Pero la gente sufre por llegar a ser campeón del mundo o campeón de los olímpicos. Se limitan de una cosa, de otra, y logran sus éxitos académicos, financieros, etc. Y no es malo. Pero cuando uno se pone a comparar las cosas, uno dice: bueno, no me avergüenzo del evangelio. Y luego Pablo añade: porque es poder de Dios. Es decir, que el mensaje del evangelio, considerado para los judíos una herejía y una locura para los griegos, tiene el poder suficiente para transformar vidas. Y yo siempre utilizo esa enseñanza de Jesús cuando va pasando por un cementerio y sale a su encuentro un hombre que vivía en el cementerio. ¿Cómo cambia uno de residencia para ir a vivir en un cementerio? Cuando yo fui a Buenos Aires, fui allá al cementerio de Buenos Aires. Qué mausoleos que hay allí para toda la... Eso es un sitio turístico. Van miles de personas. Y yo quería ir a ver la tumba de Perón, la tumba de Evita, la tumba de esos famosos. Y fui. Oiga, un apartamentazo. Uno puede vivir ahí divinamente, en mármol, con ventanas, con puertas, hasta sala tiene adentro. Porque a la gente le gusta hacer eso. Pero yo creo que ese no es un lugar para vivir. No es un lugar. Pero allí estaba viviendo un muchacho. Llevaba años viviendo allí. De vez en cuando la gente trataba de ayudarlo porque él se lastimaba. Dice que cogía piedras y se hería, se lastimaba, se golpeaba.
se hacía zanjas en su piel. Y la gente, por ayudarlo, entonces le ponía unas cadenas para que no se hiriera, no se lastimara, pero reventaba esas cadenas y se hacía más daño, más daño, más daño. ¿Y quién lo tenía ya en esa posición, viviendo en un cementerio? ¿Quién es el que nos pone a vivir en el lugar que no nos corresponde? Jesús dijo: el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Satanás tenía ese muchacho allá. A mí también me tenía así. Pero Jesús pasó por ese cementerio y él sale a su encuentro. El diablo lo había deformado, su ser como persona, como hombre, como hijo. Le había quitado su familia, le había quitado la posibilidad de tener una novia, una esposa o tener una carrera profesional. Allá lo tenía, loco, hiriéndose él mismo. Porque lo peor es cuando uno mismo se lastima, se hiere a sí mismo con sus palabras, con piedras. Y la gente pues trata de ayudarlo a uno, porque el diablo deforma y el hombre reforma. Entonces le pone cadenitas para que no se lastime. Entonces lo meten a un centro de rehabilitación para que salga de allí. O hay papás que lo llevan por allá a Cuba, lo llevan por allá a esos sitios, Brasil. Yo conocí a un muchacho que el papá lo llevaba a todos esos sitios. Lo metía en santería y todo para que él fuera un buen muchacho. 6 carreras profesionales y no había terminado ninguna. Y el pelado no quería nada, pero buena familia. Entonces el papá invertía millones en todo eso para que su hijo saliera adelante. El diablo deforma, el hombre reforma, pero pasó por aquel lugar el único que transforma, y ese es Jesús. Jesús no deforma, Jesús no reforma. Que ustedes usan las terapias de conversión para convertir las personas que han tomado una opción sexual diferente. No, nosotros no hacemos ninguna terapia de conversión. Nosotros le decimos: hay alguien que transforma la vida. Y no importa lo que usted haga, cómo usted viva, lo que usted haya hecho con su cuerpo, lo que usted haya hecho con su ser, con su familia. Si permite que Jesús lo toque y lo transforme, usted entra en el plan de la felicidad. Eso es el evangelio, mensaje de felicidad. Entonces Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Jesús sanó a ese muchacho. Y dice la palabra de Dios que quedó en su juicio cabal. ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué estoy lastimado? ¿Y por qué estoy herido? Tremendo cuando uno se empieza a dar cuenta las bestialidades que ha hecho uno con su propio cuerpo, por su forma de hablar, su forma de actuar. ¿Cuándo llega uno a reconocer eso? Solamente cuando Jesús, el Hijo de Dios, entra en el corazón de un ser humano. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio. Lo llena todo, es plenitud. Y dice que el muchacho quedó en su juicio cabal. Y Jesús siguió su camino. Y el muchacho no se quedó en el cementerio. Dice que cuando Jesús iba subiendo a la canoa, al barco, para pasar al otro lado del mar, él le dice: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero subirme a la barca. Yo quiero estar contigo. Yo quiero estar con ese parche de discípulos. Y Jesús le dice: no. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti.
Este es un mensaje no para guardarlo, es un mensaje para compartirlo. ¿Se imagina usted? Y dice la palabra que fue por Decápolis anunciando el evangelio. Yo soy ese hombre que vivía en un cementerio. Yo soy ese hombre que me lastimaba. Yo soy ese hombre que no tenía identidad. Yo soy ese hombre que vivía así. Pero Jesús me transformó. Y Decápolis, a las 10 ciudades les compartió el evangelio. Y hable, y hable, y hable. Y todo el mundo reconocía a ese muchacho. Pero yo pienso que uno de los lugares que más impactó y que más tuvo que producir algo fue cuando él tocó la puerta de su propia casa. Toca la puerta de su casa y seguro abren ahí para mirar a ver quién es. Y cuando lo vieron, era irreconocible. Pero él se dio a entender y le abrieron la puerta. ¿Se imaginan ustedes el abrazo de ese papá, de esa mamá, de esos hermanos? Hemos recuperado a alguien. ¿Y qué pudo haber pasado en esa casa después de eso? Un poder que transforma las vidas. El mensaje del evangelio. Y la religiosidad no puede llenar eso. La religiosidad lo pone a usted a subir montañas, a rezar, a pelarse las rodillas. Pero aún así Dios tiene misericordia de un ser humano que le pide una estatua de yeso y el Señor alcanza su misericordia para esa persona. Pero quiero definir últimamente lo que Pablo dice que es poderoso. Poder de Dios. Y hay dos palabras en el idioma griego para poder. En el léxico griego del tiempo de Jesús existían estos dos términos para referirse al poder. Y todavía se habla de ese, y todavía tiene vigencia en este tiempo. El uno de esos términos para poder era energía. Y fíjese que en los últimos tiempos, los últimos descubrimientos con la nueva era y estas nuevas tendencias, ¿de qué se habla en los hogares, en las familias, en la gente? Usted tiene una mala energía. O yo siento que usted tiene una muy buena energía. Pues sí, hay gente que tiene una muy buena energía. Pero la gente pone cuarzos, espejos y todo eso para quitar las malas energías. Y hay gente que se le pega a uno que tiene malas energías. Entonces uno tiene que sacudirse de ese tipo de personas. Porque todo lo que hablan es así, ¿no? Negativo, no se puede, no, ¿para qué eso? Uno tiene que aislarse de ese tipo de personas que traen esas malas energías. Y esa palabra energía se refería al poder humano. ¿Cuál poder? El que tenemos nosotros para construir, para destruir. Ese poder que es fuerza, que es energía natural. Y ese era el concepto para referirse a ese poder. Energía. ¿Será que Pablo se refería a eso como el evangelio? Una energía que tiene poder para destruir, construir. Es poder humano. Y la gente buscaba ese tipo de oradores y toda esta cosa porque se tiene poder humano. Yo quiero eso. ¿Recuerdan ustedes a Simón el mago? Cuando llegan los apóstoles a Samaria a predicar el evangelio y el Espíritu Santo se derrama y hay milagros, sanidades, los endemoniados quedaron libres, los ciegos empezaron a ver, los mudos a hablar, avivamiento. Y el consejero y el duro ahí de la ciudad era un brujo. Y se acerca y le dice a Pedro,
Yo tengo billete. Yo quiero, ¿cuánto vale ese poder? Yo quiero tener ese poder. Porque él veía todo lo que pasaba. El Espíritu Santo es cosa seria. Entonces les ofrece a los apóstoles dinero para que y le dicen, "¿Usted está loco? Usted está viviendo en una hiel de amargura. Esto no se vende." Y lo tuvieron que reprender. Porque el otro término griego para poder es dunamis. Dunamis. Y esa palabra se utilizaba para hablar del poder de los dioses. El dunamis de ese Dios. Es decir, es un poder inigualable. Nadie puede hacer las cosas como lo hace ese dunamis. Es un poder superior. Es superior al de la energía. Es decir, la energía es el poder humano. Por eso cuando se habla de la humanidad se utiliza el número 6, que es el máximo potencial del ser humano, con toda la inteligencia que tiene. La bestia que va a marcar el mundo lo va a marcar con el 666, porque va a imitar la Trinidad. Y es una Trinidad diabólica, es decir, 666, lo máximo que puede llegar el ser humano en hacer cosas poderosas. Y ya el ser humano con su ciencia, impresionante. Pero el poder inigualable que es superior a esa energía humana es la que Pablo utiliza en su término para referirse al poder de Dios, el cual es superior a todos los poderes que tenían los dioses del Olimpo. Ellos tienen energía. El evangelio es dunamis de Dios. Y dunamis etimológicamente es de donde viene la palabra dinamita. Y cuando la dinamita de Dios, ¿cuál es la dinamita de Dios? El Espíritu Santo. Pastor, ¿qué hago? Que tengo un hijo drogadicto. Espíritu Santo. Pastor, ¿qué hago? Que tengo tantos problemas. Espíritu Santo. Pastor, ¿qué hago? Que mis negocios no avanzan. Espíritu Santo. Yo quiero cambiar, yo quiero tomar decisiones. Métase con el Espíritu Santo. Estudie la palabra. Ahí está. Hemos conocido al Padre, hemos conocido al Hijo, pero desconocemos el Espíritu Santo y estamos en la era del Espíritu Santo. Por eso Plenitud nació como una iglesia que habla de ese dunamis, de ese poder pleno, el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando ese dunamis llega a nuestra vida, uno dice, ¿y este de dónde salió? Yo tenía ya en mi iglesia en el puerto de Buenaventura un hermanito que era asmático. Aparte de asmático, era feo. Pero uno siempre encuentra gente así, fea, que son los que le ayudan a uno, los más cercanos a uno, feos. Jorobados, ciegos, cojos. Pero son una belleza, mi hermano. Y ese hermano era así. Y se ahogaba fácilmente. No era capaz de nada. Y en estos días vino y me saludó. Hacía más de 20 años no lo veía. Y viene con una mujer bonita. Y 2 hijitos preciosos. Y yo le dije, ¿y ella quién es? Mi esposa. ¿Cómo así? Yo miré a Cristina y dije, algo pasó aquí. Le dije a ella, hermana, ¿y usted qué? Si este hombre es feo, ¿cómo se metió usted ahí? Dice, no, pastor, él es un hombre de Dios, un hombre apasionado por Dios, me enamoré de eso. Y Dios nos dio estos hijitos. Y llega y me dice, y quiero contarle, pastor, que estoy en la ciudad de Guapi.
Y tengo una iglesia, la iglesia más grande en esa ciudad. Y soy respetado, querido, amado y todo. Y se atreve a decirme, a mí me gustaría venirme para Cali. Que no sea tonto. Si en el país de los tuertos el ciego es rey. De los ciegos el tuerto es rey. ¿Cómo se va a venir si Dios te está usando allá? Sanidades, milagros. Tiene una iglesia linda, preciosa. Es que este muchacho conoció el dunamis de Dios. Concluyo. Pablo realiza algo en su corazón y lo quiere transmitir al mundo. Y entonces él realza, lo pone en alto así, el poder de Dios para transformar no solamente la vida del individuo, sino que este poder transforma nuestro entorno. ¿Se lo transformó ese muchacho? Sí. Y le dije que hubo su asma, dijo el Señor me sanó. Sano, una esposa linda, unos hijos hermosos. Dios lo está usando. ¿Será que es dunamis de Dios el evangelio? Claro que sí. Lo primero que Él transforma es nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, compañeros de la universidad. Por eso Pablo dice, señores, es indispensable comunicar este evangelio a nuestros amigos. Hay que hablarle de este mensaje a nuestros vecinos. Mire, todas estas sillas que están vacías aquí necesitan ser ocupadas por gente que necesita la palabra de Dios. Solo hay dos maneras de hacerlo. Una, siendo testigos. ¿Qué es eso? Lo que hizo ese hombre que salió de los cementerios, de las tumbas, de las cadenas, de la opresión, de la soledad. Proclamar a Cristo verbalmente. Cuente lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo era su vida. Y si alguien en esta mañana no ha recibido a Jesús, recíbalo. ¿Qué tiene que hacer? Una sencilla oración. Señor, entra en mi corazón, te recibo como Señor y Salvador, así de sencillo. Y ahí entra ese dunamis de Dios y empieza a trabajar. Y la segunda manera es siendo testimonio. Es decir, proclamemos el evangelio con nuestra vida. San Agustín decía, evangelice y de vez en cuando hable. No necesita bla, 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 bla. ¿Cómo evangeliza? Con su vida. Trate bien a su esposa. Trate bien a sus hijitos. Trate bien sus finanzas. Trate bien. Hable bien. Sea diferente. Que el mundo es una locura. Sí. Pero sea usted de esos que recibieron el poder, el dunamis de Dios transformador. Es decir, que nuestro estilo de vida sea el que evangelice. Nuestra manera de pensar. En la empresa, ¿a quién buscan para un consejo, una orientación? Al profesional, ¿a quién es el que buscan? ¿A cuál mecánico es el que buscan? Por su manera de pensar, por su palabra, por su conducta, porque eso predica por sí mismo. Todos los que hemos recibido ese poder transformador, ese dunamis de Dios, pongámonos de pie y vamos a adorar al Señor.